Qué bueno que hoy nos podemos conectar a través de la tecnología, que podemos estar juntos en este día en el cual el pueblo cristiano alrededor del mundo celebra la resurrección de Cristo. A mi parecer es la celebración más importante que tiene el cristianismo. Y es que la resurrección responde a una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de los siglos. ¿Quién es Jesús? Y la resurrección nos da la certeza de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios mismo, de que Jesús es nuestro Salvador y que Él tiene el poder y la autoridad sobre la vida, pero también sobre la muerte. Y eso es lo que responde la resurrección. Nos dice y nos confirma quién es Jesús. Pero quiero que pensemos y vayamos a un momento en la historia con los discípulos de Jesús, cuando Él ha muerto, cuando Él todavía no resucita. Los discípulos de Jesús no habían entendido lo que Él les había dicho, que en 3 días Él resucitaría. Por lo tanto, en ese momento antes de la resurrección, ellos están como cualquier persona, a lo mejor cuando pierde un ser querido, tristes, desamparados, sin esperanza. Y quiero leer el relato de Lucas para que veas que esto es cierto. Está en el versículo 17. En este relato Jesús se acerca, ya ha resucitado, pero todavía no lo saben ellos. Se acerca a 2 hombres, 2 discípulos suyos que van caminando, se acerca a ellos y Jesús pregunta esto. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. ¿Te das cuenta que ellos iban sin esperanza? De hecho, la Escritura dice cabizbajos. Su mismo cuerpo denota la tristeza que ellos tenían. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos reconocen hasta aquí que Jesús era un profeta, era un buen maestro. Pero Jesús es más que un buen profeta, Jesús es más que un buen maestro. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y fíjate cómo ellos habían perdido la esperanza. Es muy claro el versículo 21, dice: pero nosotros abrigábamos, hablando de un pasado, teníamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. O sea, si nosotros vamos a la historia de Jerusalén, nos damos cuenta que los discípulos, al ser crucificado Jesús, habían perdido cualquier esperanza. Dice, abrigábamos la esperanza, ya no la tienen. Y voy a continuar con el relato. Dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo. «Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es interesante que Jesús les explica que la crucifixión era parte del plan de Dios, pero también les explica que parte del plan de Dios era también la resurrección. Y me gusta la última frase que ellos dicen al estar en la presencia de Jesús. Ya los vemos a ellos al principio tristes, los vemos a ellos sin esperanza, pero ellos dicen al final: ¿no ardía nuestro corazón? Y a mí me muestra un corazón que vuelve a tener esperanza.
A mí me vuelve a tener un corazón que vuelve a tener certeza. A mí me muestra un corazón que sabe que hay algo más ahí. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. La resurrección, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Sin resurrección no existiría cristianismo, sin resurrección no habría evangelio. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, y aquí está la clave, ¿por qué es tan importante la resurrección? Dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Lo que está diciendo Pablo es, si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa. Su fe no es más que un cuento, es una fábula. Y dice, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Incluso fíjate lo que dice un estudioso de las Escrituras acerca de la resurrección. Es obvio que sin la resurrección de Jesús, los evangelistas nunca habrían tenido una historia que contar. Porque en realidad muchos judíos morían crucificados. Jesús no había sido el único judío que murió crucificado. Después de él también siguieron muriendo muchos judíos. Entonces contar esta historia no hubiera sido algo extraordinario porque muchos habían muerto. Pero decir que él no solamente había muerto, sino que había resucitado, eso cambia todo. Es obvio que sin la resurrección de Jesús los evangelistas nunca habrían tenido una historia que contar. Miles de jóvenes judíos fueron crucificados por los romanos. La resurrección, en definitiva, es presentada por los evangelistas, no como un final feliz después de una historia cada vez más triste y sombría, sino como el evento que demostró que la muerte de Jesús realmente había dado el golpe mortal a las fuerzas oscuras. La resurrección muestra que el reino de Dios es poderoso, creador y restaurador, y que el reino de Dios estaba arribando a la tierra. Entonces esto es hermoso porque la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Y hasta aquí yo quiero hablar de dos consecuencias prácticas de la resurrección. Ya las he mencionado un poco, pero quiero enfatizar en esas consecuencias prácticas y que tú veas la importancia de la resurrección. La primera es, sin la resurrección, el perdón de nuestros pecados no sería una realidad. Sin la resurrección, tú no fueras una nueva criatura. Sin la resurrección, tus pecados no podrían haber sido perdonados. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Y luego dice, y todavía están en sus pecados. O sea, Pablo está diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, seguirían muertos en sus pecados. Entonces la resurrección es un complemento de la cruz. Fíjate también lo que dice Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No solamente fue entregado a la muerte por nuestros pecados, sino dice, y la resurrección también es nuestra justificación. Entonces algo que debemos entender es que el Evangelio, la buena noticia de que Cristo perdona nuestros pecados, no solamente incluye su muerte en la cruz, sino también es importante reconocer que esa buena noticia se da porque Cristo Jesús resucitó. Y es lo que dice Pablo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio. Recuerda que el Evangelio es una buena noticia. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio, mediante esta buena noticia son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí viene el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado
Y dice, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el Evangelio. La buena noticia, hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados, pero también que resucitó. Y sabes, nosotros dice la Escritura que hemos resucitado junto con Él. Hemos resucitado una nueva vida. Tú estás llamado a ser diferente. Tú estás llamado a vivir de una manera diferente. Tú estás llamado a vivir de una manera que muestre que has resucitado junto con Cristo. Y a lo mejor en este momento que estamos en nuestras casas guardados, en este momento en el cual estamos reflexionando acerca de la vida, es un buen momento para que reflexionemos acerca de nuestro testimonio, de quiénes somos en Cristo, de cómo es nuestro comportamiento con la gente que no cree, de cómo es nuestro testimonio con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro familiar, de cómo ha sido nuestro testimonio. Y es el momento a lo mejor de reflexionar y reconocer de que si no hemos sido un buen testimonio, que si aún, a pesar del perdón de nuestros pecados, a pesar de que Dios no ha hecho una nuevas criaturas, nos hemos mantenido teniendo un mal testimonio, es el momento de decirle a Dios perdón. Y después de esto, mostrar que en verdad Dios hace una diferencia en las vidas de las personas. Después de esto, mostrarle a tus amigos, mostrarle a tus vecinos, mostrarle a la gente cercana a ti que Cristo te ha hecho una nueva persona, que ellos puedan ver el cambio en ti, porque Dios te ha perdonado, pero también te ha hecho una nueva persona, porque tú has resucitado juntamente con Cristo, dice la Escritura. Y que estos momentos sirvan para que digas, ya, si aún tienes cosas con las que luchas, es el momento de decirle, Señor, te las entrego, porque tú tienes el poder para dar vida, porque tú tienes el poder para que yo pueda dejar cualquier vicio, cualquier adicción. Es el momento en el cual como creyentes, como iglesia, debemos depender solo de Cristo. Y saliendo de estos días, debemos seguir dependiendo solo de Cristo. Porque Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la vida. Porque en su gracia nos va a permitir seguir viviendo. Y entonces es el momento de demostrar que somos nuevas criaturas, que hemos recibido su perdón. Mostrar que es el momento de demostrar que hemos creído en alguien que tiene autoridad. Y sabes, lo hermoso es que esa autoridad también nos ha sido delegada a nosotros. Dice la Escritura que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y Cristo nos da esa autoridad. Y es el momento para que después de estos días prediquemos aún con más entrega, con un testimonio personal de qué ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y esa es la primera consecuencia lógica de la resurrección. Sin resurrección tampoco hubiera perdón de pecados. El Evangelio, la buena noticia es que Cristo murió, pero que resucitó. Y la segunda consecuencia de la resurrección es que sin la resurrección no tendríamos esperanza, ni presente ni futuro. Si no hubiera existido la resurrección, no servirían todas las predicaciones que has escuchado, o no serviría los versículos que tú ves en el WhatsApp o en el Facebook que te muestran que hay esperanza, que hay paz. Todo eso sería, como dice Pablo, ilusión. Pero la resurrección nos permite tener esperanza presente y nos permite tener esperanza futura. Primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Ves? Te ha hecho nacer de nuevo. Dice, para que tengamos una esperanza viva. Saber que tenemos un Dios poderoso que ha vencido a la muerte, da esperanza a nuestras vidas en estos momentos. Da esperanza a nuestra vida cada día. No importa la situación, da esperanza a nuestra vida. Y la resurrección da esperanza en esta vida, al presente, pero la resurrección también sobre todo nos da esperanza al futuro. Fíjate lo que dice Romanos 8, 22 al 25. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y lo podemos ver en estos días, cómo la creación misma está corrompida y gime. Si los creyentes también gemimos, aunque
tenemos al Espíritu Santo, al mismo Espíritu que levantó de la tumba a Jesús. Dice, ese Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Tal vez hoy estamos sufriendo y anhelamos salir de esto. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Dice la Escritura que cuando eso suceda, ese cuerpo no va a enfermar. Dice la Escritura que cuando eso suceda, ese cuerpo va a ser perfecto. Eso no va a suceder ahora, va a suceder en un futuro. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero dice el versículo 24, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. La resurrección te recuerda que los sufrimientos del tiempo presente no se compara en nada con la gloria que nos espera. Nuestra vida está llena de esperanza, porque creemos y confiamos en aquel que ha vencido a la muerte. Y eso nos da esperanza hoy ahora, porque sabemos que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el mismo Espíritu que mora en nosotros y le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por eso, si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas, a que le entregues tu vida, para que perdone tus pecados, para que te haga nueva criatura, para que te dé esperanza en esta vida, en estos momentos, pero para que te dé también esperanza futura. El sufrimiento y el dolor y la muerte y las pandemias son una realidad en este mundo que gime. Y sabes, la Escritura nos muestra que los creyentes, aunque protegidos por el Espíritu Santo, aunque con la esperanza de que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, no estamos exentos de estos problemas. Si bien todavía cuando un ser querido muere, nos dolemos, la seguridad de que cuando nuestros seres queridos han puesto su vida en Cristo, nos asegura que ellos van al mejor lugar. Que en el día en que el Señor nos llame a su presencia, vamos a ir al mejor lugar. Dice la Escritura que vamos a ir a un lugar donde no habrá llanto, donde no va a haber oscuridad, porque la luz de Dios va a estar ahí todo el tiempo, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber preocupación, donde no va a haber angustia. Y la resurrección nos da la certeza de la esperanza de la vida eterna. Por eso Pablo puede decir, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Dice, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Por eso, si tú has creído, es el momento de seguir predicando, de predicarle a tus seres queridos, de que hay esperanza. Y si tú estás escuchando y viendo este video y tienes dudas de lo que ha hecho Jesús, yo te digo que pongas tu fe en Él y va a traer esperanza a tu vida. Pero la realidad es que qué aliento tenemos como creyentes al saber esto. Qué aliento tenemos como creyentes a saber que las tribulaciones de este mundo son momentáneas en comparación con la vida eterna que Dios nos ha prometido. Segunda de Corintios dice, por tanto, no nos desanimemos. No sé cómo estés tú hoy, no sé cómo esté tu ánimo, no sé cómo esté tu espíritu, porque no conozco todas las circunstancias que puedas estar viviendo, pero la palabra de Dios que da aliento dice, no te desanimes. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día.
Pues los sufrimientos, y dice, a lo mejor a nosotros se nos hacen grandes, pero dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, porque cualquier sufrimiento actual es pasajero, dice, efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y aquí está la clave, hermano, en lo que sigue. Así que no nos fijamos en lo visible, no nos fijamos en todo lo que pudiera estar pasando en este momento, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Pon tu esperanza en lo eterno. Pon tu esperanza en la resurrección. Pon tu esperanza en el poder de Dios. Y la resurrección es el fundamento de cualquier esperanza, presente y futuro. Sin la resurrección no tendríamos nada. Y la fe cristiana no sería más que una ilusión. Así que lo que hoy festejamos, lo que hoy celebramos, lo que hoy recordamos, no es un evento aislado, sin relevancia. Es el evento más importante de la humanidad. Es el evento más importante de nuestra vida. Es lo que marcó un antes y un después en la humanidad, pero también es lo que marcó un antes y un después en nuestra vida. Por eso te pido que en este día estés feliz, que terminando de escuchar este mensaje puedas poner alabanzas en tu casa y junto con tu familia se puedan parar y juntos puedan cantar y alabar a Dios. Porque este día es un día de alegría, este día es un día de felicidad, este es un día en el cual nosotros agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en el cual nosotros recordamos que Jesús venció a la muerte. Es un día para estar alegres, es un día para estar en gozo. Gózate, hermano, no importa tu circunstancia, gózate en este día. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu Santo sea cada día con ustedes. Que Dios los bendiga. Alaba a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu resurrección. Gracias porque hoy nos recuerdas que cualquier sufrimiento de esta vida no se compara con la gloria venidera, Dios. Porque hoy nos recuerdas, Padre, que nos espera el mejor lugar, Señor, posible, Dios. Hoy nos recuerdas que este mundo, que estas aflicciones no solamente son una preparación, Señor, para la fiesta que nos espera cuando tú vengas por tu novia, Dios. Señor, permítenos no esperar para ese día para festejar. Permítenos no esperar a ese día para alabar. Que desde hoy, en medio de cualquier tribulación, podamos alabarte, festejarte, gozarnos, Dios, por la esperanza que has dado, por el perdón de nuestros pecados, porque nos has hecho nuevas criaturas, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, la cual es verdadera, Dios. Gracias por tu palabra, la cual llega hasta nuestros corazones y nos da aliento, Señor. Gracias por tu palabra, porque esta no cambia nunca, Dios. Y tú nunca cambias, Dios. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. A ti la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador, en Cristo Jesús oramos. Amén.